Ok, chicos, ya estamos, ¿verdad? Sí, profe. Ok, Sí, entonces profe. vean. Entonces estábamos con las características del cuento. Entonces vean que dice que bueno, el cuento por lo general tiene solamente un tipo de narrador por ser más pequeño. Entonces, va a tener solamente un tipo de narrador. Em, Se escribe en prosa, ¿verdad? Universalidad de temas, también pueden ser muchos temas los que se pueden tratar en un cuento y posee solo un hilo temático por ser el cuento más pequeño, entonces no va a tener como un tipo, una problemática por aquí, otra por allá, otra por allá, no, sino va a ser basada solamente en uno, en un conflicto y listo, ¿verdad? Ok. Chicos, ustedes han visto que cuando yo he compartido algún examen, pues preguntan por el contexto sociocultural. Entonces, en este documento, ustedes van a tener a qué se refiere, ¿verdad? Es importante saber que esta parte es mucha comprensión de lectura, ¿verdad? Entonces, pero también es importante que ustedes sepan a qué se refiere el contexto sociocultural. Es conocer ciertos aspectos dentro de los cuales se ha creado la obra, su autor, el momento en que fue escrita la obra, el lugar, las particularidades del entorno, lo que estaba pasando, la política, las ideas que prevalecen y lo que significó y significa desde que fue publicada. Es también observar cuáles características presenta del género y del movimiento literario al que pertenece, ¿verdad? Ok. Esta más que todo es como mucha comprensión de lectura, ¿verdad? Dice estructura de la obra, se refiere a la estructura y la interpretación que se da al texto de acuerdo con ciertos puntos que son los siguientes. Orden de la historia. La historia puede ser redactada en dos maneras, lineal o psicológica. Los hechos son narrados por orden en que sucedieron. Perturbado es cuando el orden en que se cuentan los hechos se altera, ¿verdad? Pero esto más que todo es cuando tenemos una obra entera, ¿verdad? En el examen normalmente salen fragmentos de novelas o cuentos y que ahí sacan la pregunta y basados en los fragmentos que vienen, pues ahí vamos a responder. Ok, vimos la semana pasada que también entran entre los temas los registros del aula. Dice que se refiere a los diversos tonos que se usan en el texto, serio, humorístico o irónico. Tiene que ver también con los tipos de lenguaje que emplea el narrador y los personajes, ¿verdad? Recordemos cómo es un tipo de habla culto, popular, coloquial, técnico, científico, ¿verdad? Como decía ahí, puede ser que en algunos textos hablen los mismos personajes, ¿verdad? Entonces, a veces se escucha o se lee o se interpreta como personajes muy campesinos, a veces inclusive muy cultos, entonces su lenguaje es sumamente culto o muy técnicos, ¿verdad? Cuando se refieren, no sé, tal vez con muchas palabras eh, de un tema en específico, ¿verdad? Como, eh, no sé, como que salga un biólogo, ¿verdad? Entonces muchos términos en general de este tema o médicos o no sé, ¿verdad? De una profesión en específico. Dice estilos del habla. Es la forma en que el narrador presenta lo que dicen los personajes. Hay dos estilos, ok. Esto es muy importante, chicos. Hay dos estilos que se presentan en los textos. El directo es cuando el narrador cede la palabra al personaje. Generalmente se introduce por una raya, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos que en un párrafo viene introducida una raya, es porque el narrador tal vez dice, eh, no sé, el padre se acercó, viene guión, entonces el padre es el que habla. Entonces, cuando el comentario o el renglón empieza por una raya es porque es el mismo personaje, entonces el estilo es directo, ¿verdad? Se da mucho en el drama, ¿verdad? Que el estilo, que el narrador cede
Inclusive hay diálogos dentro de los mismos personajes. El estilo indirecto es cuando el narrador u otro personaje dice lo que expresa otro personaje, es decir, no introduce la frase del otro con, perdón, no introduce la frase del otro con diálogo o guiones, se incorpora lo dicho mediante una subcoordinación. Esto es porque es el narrador, perdón, sí, el narrador quien está hablando, ¿verdad? No son los personajes, entonces no se introduce guiones. Entonces esto es fácil, chicos, cuando aparezca una pregunta de estas, ustedes si ven guiones es porque es directo. Y si ven que inclusive hay diálogos, es porque es directo. Si ven que es como, por ejemplo, si ustedes cogen la novela Alicia en el País de las Maravillas, ustedes ven que es el narrador quien está hablando. No es ni Alicia, ni es la hermana, ni es el conejo, no, es un narrador quien está contando la historia. Entonces, ese estilo es indirecto, ¿verdad? Dice que el argumento es el resumen de la obra, los personajes. eh, Personajes es caracterizar a los personajes tanto física como emocionalmente. ¿Ok? Aquí vamos con lo que nos decía la compañera, ¿verdad? Dice tipos de narrador. Este es el elemento de análisis que nos cuenta o nos narra la obra en estudio. Existen tres tipos de narradores conocidos como narrador omnisciente, narrador testigo y narrador protagonista. ¿Quién es el narrador omnisciente? Bueno, el narrador omnisciente es aquel que empieza a narrar, pero él no está dentro de la escena. Él lo sabe todo, él sabe todo lo de los personajes, ¿verdad? Sabe lo que va a pasar y lo que pasó. Narra en tercera persona. Él es como bueno, cuando yo estudiaba, el profesor decía que era como Dios, ¿verdad? Porque todo lo sabía. Y a mí se me grabó y se me quedó muy, muy, ¿verdad? Con que él diera ese ejemplo, ¿verdad? Porque él todo lo sabía, sabía sus sentimientos, los sentimientos de todos los personajes de la obra, pero él no estaba dentro de la obra. Entonces, él está narrando lo que está pasando, pero él no dice en ningún momento yo estuve, no, narra en tercera persona, ¿verdad? El narrador testigo, bueno, no leí el concepto. Dice el narrador omnisciente, es aquel narrador que conoce todo lo de los personajes, conoce qué pasó, qué pasa y qué pasará con él y los personajes al momento de narrar la obra. Este tipo de narrador sabe qué piensa y sienten los personajes de la obra literaria, ¿verdad? Entonces era lo que yo les decía. El narrador testigo, como él bien lo dice, es el narrador que sí participa de la obra como testigo, pero no es el protagonista, ¿verdad? Él puede narrar, estar narrando y vi, no sé, a Carlos, por ejemplo, a Carlos salir e ir a buscar, no sé, a su amada, digamos, ¿verdad? Entonces, él está narrando, ¿verdad? Y él vio y él fue testigo, pero él no es el protagonista, no es la historia de él la que está narrando. Él está narrando una historia que él ha visto y ha observado. Ok, el narrador protagonista, este tipo de narrador, no leí el otro, perdón. El narrador testigo es el que presenta la escena de la obra. Este conoce solo lo que pasa en el momento de la narración de la obra. Este tipo de narrador no conoce qué sucedió antes ni qué pasará después del acontecimiento que se está describiendo. ¿Por qué no lo conoce? Porque él solamente está narrando lo que está viendo en ese momento. Puede ser que en momentos atrás no estuvieran y en el momento más adelante vaya a estar, ¿verdad? Entonces así se distingue. Y el narrador protagonista, este tipo de narrador es aquel que nos cuenta su propia historia, siempre habla en primera persona del singular, ¿verdad? El protagonista, como decía la compañera, sí es el más fácil, ¿verdad? Porque es el que está contando, estoy contando mi historia, lo que a mí me sucedió, ¿verdad? Entonces siempre yo voy a decir yo, me pasó, todo es con pronombres posesivos, ¿verdad? Regálame un segundito.
Ok, chicos, entonces, ¿vamos bien, chicos? ¿Cómo vamos? Sí, profe, de mi Sí, parte sí. sí, ok. Y vienen los espacios. A ustedes no les di los espacios, ¿verdad? No, eso no lo vimos, Ujú. creo. Sí. Ok, ok, hoy estamos viendo bastante materia, ¿verdad? Dice, mundo mostrado en los espacios. El espacio, ¿verdad? Esto es fácil también. Como su palabra lo dice, el espacio físico se refiere al sitio o lugar donde se desarrollan los acontecimientos de la obra. Es el lugar donde está. Si, por ejemplo, la obra se desarrolla en un bosque, en una playa, en una montaña, no sé. El espacio religioso es cuando dentro de la obra se evidencia la creencia religiosa o algunas costumbres religiosas como los rosarios, las asistencias a misa, los domingos. Inclusive en novelas es muy frecuente que escuchar hablar de rezos, ¿verdad? No sé, de sacerdotes, ¿verdad? Todo esto, de misas, donde los personajes van a la misa, qué sé yo. Entonces, cuando en estos fragmentos, en las obras se menciona eso, es porque el espacio es religioso. Ahora bien, en una obra extensa, como en una novela, puede que exista más de un espacio, ¿verdad? Posiblemente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las novelas son muy extensas, entonces van a haber espacios físicos, pueden haber religiosos, moral, educativo, pero para efectos de examen, puede que a ustedes en un párrafo, ¿verdad? Les enfoquen, por ejemplo, el espacio religioso. Entonces, ese espacio es del que ustedes se tienen que tomar, ¿verdad? En relación al fragmento que les están dando, así van a responder. Si, por ejemplo, les están diciendo en el fragmento anterior cuál espacio se evidencia, pues pero si salen este, este tipo de ejemplos, ¿verdad? Como que los personajes fueron a misa, como que rezaron, o todo este lenguaje, pues entonces van a hacer el lenguaje religioso. Regálenme un segundito, chicos. Ahora sí, chicos, el ético o moral, este espacio se deduce de la actitud, la conducta y las acciones de cada personaje. Es cuando en la obra se evidencian los valores, antivalores de los personajes o de la sociedad como tal, ¿verdad? Es cómo se comportan ellos, acciones, ¿verdad? Que ante los ojos de otras personas pues están mal o no deben pasar, como asuntos de infidelidades o de cosas así, ¿verdad? El espacio educativo pues evidencia si los personajes qué nivel académico tienen, si se mencionan escuelas, universidades, profesores, todo este lenguaje, ¿verdad? El político, si dentro de la obra se evidencian temas de política como elecciones, no sé, municipalidades, cosas así, propiamente de política. Entonces, el psicológico, chicos, en este espacio se evidencia mucho las emociones, ¿verdad? Este psicológico es casi que en todas las obras va a estar, ¿verdad? Es muy difícil que vaya a faltar el psicológico porque aquí es donde se rodea si el personaje está enamorado, si está frustrado, si tiene baja autoestima, el comportamiento del personaje, ¿verdad? Por ejemplo, Betty la Fea, que por ejemplo no pasa de moda, ¿verdad? Entonces la novela, el personaje de Marcela es un personaje frustrado, ¿verdad? Entonces aquí se evidencia mucho el psicológico, inclusive cómo humillan a la protagonista,
¿verdad? Cómo la desvaloran por su aspecto físico y cómo no valoran, ¿verdad? Todo el conocimiento y la inteligencia que ella posee, ¿verdad? Entonces aquí se evidencia mucho este tipo de espacio, ¿verdad? Porque se evidencia como la envidia inclusive, ¿verdad? Del personaje se evidencia mucho los celos, la obsesión, ¿ves? Entonces les doy ese ejemplo porque es una novela como que todo el mundo ha visto y sigue viendo, entonces, ¿verdad? Para ponerles a ustedes el ejemplo y les sea más fácil. Ok. El espacio social. Bueno, no leí el psicológico. Este espacio se refiere al mundo interior de los personajes, ¿verdad? Lo que les decía, se estudia todo lo relativo a conflictos internos, emociones, sentimientos, dudas, triunfos, fracasos, temores, obsesiones, esperanzas, propósitos, ¿verdad? Lo que yo les ejemplificaba en esa novela. Espacio social. Prácticamente este viene a ser una síntesis de los espacios anteriores, pues al acontecer social está marcado por todos los aspectos mencionados. Se refiere a todo aquello que de una u otra forma atañe a la sociedad, para bien o para mal. Ok. El espacio económico, ¿verdad? Como bien su palabra lo dice, es todo lo relacionado con economía, con dinero, si los personajes tienen o no tienen, ¿verdad? El espacio ecológico, este espacio se relaciona con el bienestar del ambiente, o por el contrario, su destrucción. Esto quiere decir que se relaciona con el ambiente, ¿verdad? Ok. Y dice por último, el código apreciativo consiste en encontrar la posición del narrador ante el mundo mostrado, la manera de considerar la vida, la muerte, el amor, la guerra, entre otros temas que se presentan en la obra. Ok, chicos, entonces vean que hoy sí está cargada, ¿verdad? La clase, pero preferí darles de una vez, ¿verdad? Porque ya ustedes ven que ya falta poco tiempo y para que ustedes vayan estudiando el documento. Igualmente pueden volver a retomar la clase en caso de que uno diga, bueno, yo no me acuerdo cómo eran las características o no me acuerdo cómo era eh, los registros de habla o qué sé yo, ¿verdad? Pues entonces pueden en estos días, inclusive en los días de Semana Santa, pues volver y retomar y volver a coger apuntes y volver a repasar, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Sí, yo siento que es un tema como muy larguito y Ujú, a la misma vez así como dije ahora, nada más es de ponerle uno bastante atención ujú. y repasar, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Ya ustedes teniéndolos en casa, como les decía, lo pueden volver a repasar. Si la próxima semana ustedes dicen, no, profe, necesitamos un repaso y volvemos otra vez, no hay problema, ¿verdad? Ya sea de las figuras de construcción o de esta parte, ¿verdad? Voy a buscar un, un examen para ver si, yo creo que sí, todavía tenemos tiempo, por lo menos una parte. Como les decía, pueden volver a retomar la clase. Ustedes nada más me dicen, no, profe, necesitamos otra vez, ¿qué dice aquí? Que nos retome el tema de qué raro, como que no se me comparte.
Chicos, como que no se me está compartiendo, ¿verdad? No, profe, no se ve nada. ¿Qué ven ustedes? ¿A usted? Nada más. Ajá. Sí, no sé. Lo iba a compartir, no sé si sería que algo le toqué y no se me está compartiendo. Porque iba a descargar un examen, bueno, a descargarlo, no abrirlo, para ver la forma en que viene estos temas ¿verdad? En el examen. Ay, no. Pero no sé. Pareciera como que a alguien le pasé lo de ser anfitrión. Si alguien ve que lo tiene, Profe, ¿sigue estando usted como anfitriona? ujú, vamos a ver. Sí, porque no, vean, ni siquiera puedo silenciarme yo misma. Mm. A partir de este estudio se realizarán propuestas de inversión para cada territorio.